Muy bien, profe, gracias. No, me alegra mucho. Espero que les haya ido muy bien. Bueno, esta nueva semana académica y laboral que iniciamos, poner en manos de Dios todas nuestras inquietudes, todas nuestras oportunidades, nuestros deseos, para que sea Él iluminándonos, para que sea Él guiándonos, protegiéndonos, que se haga su santa voluntad y que nos dé mucha sabiduría, inteligencia y discernimiento. Entonces vamos hoy, como estaba programado, a desarrollar el examen. Quiero comentarles que, bueno, voy a llamar inicialmente a lista antes de hacerle un comentario. Álvarez, Balbuena, Aide Alejandra. Presente, profe. Muy bien, Alejandra, Aide. Calderón Oñate, Nelson Adolfo. Buenos días, presente, profe. Buenos días, Nelson. Cueto Bolaño, John Jairo. Profesor, buenos días. John Jairo, buenos días. Jiménez Aguirre, Dana Milena. Buen día, profesor, presente. Hola, Dana, buenos días. Luque Celano, Breiner Darío. Buenos días, profe, presente. Breiner. Mesa Saucedo, Tatiana Margarita. Buenos días, profesor, presente. Buenos días, Tatiana. Ponce Montero, Yomaira Esther. Presente, profesor. Yomaira, buenos días. Quiñones Molina, Giselle María. Buenos días, profe, presente. Giselle, buenos días. Salinas Vence, Viviana Elena. Buenos días, profe, presente. Buenos días, Viviana. Sánchez Aria, Juliet Paola. Buen día, profe, presente. Buenos días, Juliet. Muy bien. Bueno, habíamos comentado inicialmente que el examen lo íbamos a hacer escrito, pero me doy cuenta, ¿a quién no llamé? ¿Quién no está en la lista? ¿Están todos? Muy bien. Pero me doy cuenta que son pocos estudiantes y entonces he preferido, y creo que para bien de todos y dado el poco número de estudiantes, vamos a hacer el examen de manera oral. Entonces, pueden quedarse todos conectados, no hay ningún problema. Yo les hago la pregunta al azar a cualquiera de ustedes. La responderá en su defecto. Quien quiera responderla puede indicarlo, puede mostrar la manito o manifestar que quiere responder la pregunta de ese compañero. Y ahí vamos rotando y logramos evacuar el examen. ¿Les parece? Vamos a hacerlo de esa forma. Pienso que lo hacemos rápido. Como son poquitos, igual no vamos a tener problemas con la conectividad, no vamos a tener problemas con las dificultades que siempre se presentan con el internet. ¿Sí? ¿Les parece? Están muy callados. ¿Qué dicen? Bueno, el silencio Ay, profe. es aceptación. Profe, primero nos avisó antes. Nosotros no estábamos preparados para ese examen. ¿Verdad, profe? Bueno, después. Pensamos que era igual. escrito. No, Eso es nos que acaba de dejar un... no, porque es que preferí hacerlo así igual. Ustedes son poquitos y de verdad que vamos a hacerlo de esa manera. Pienso que es más rápido, más práctico y les va a ir bien. No se preocupen por eso. Yo sé que les va a ir muy bien. ¿Ya? Por eso no se afanen. Bueno, miren, entonces vamos a llamar a... a ver, Dana Milena.
Dana Milena, háblanos un poco sobre las fuentes en la Constitución del 86 y en la Constitución del 91. Danos unas diferencias sobre esas fuentes del derecho en estas dos constituciones. Los demás, por favor, escuchen, estén atentos. Me encienden la cámara, por favor, para responder. Bueno, pues aquí estoy. Fuentes del que como iba a ser escrito, pues estaba peinándome un poquito. No te preocupes, tranquila, igual. Entendemos la hora y todo, y más ustedes las mujeres necesitan pues más tiempo Más que todas las mujeres. para ponerse más hermosas. Bueno, las fuentes del derecho. A ver, Dana. Bueno, profe, las fuentes del derecho en la Constitución de 1986 y 1991. Coméntanos sobre diferencias entre la una y la otra, en cuanto a las fuentes. Bueno, entonces, fuentes. ¿O quieres que te hagas preguntas puntuales? No sé, igual. Pienso que es mejor así. No. Preguntas puntuales, no. Bueno, pienso que es importante recalcar de la Constitución Política de 1991, es el artículo 230 de la Constitución Política, que nos establece que los jueces en sus providencias solamente están sometidos al imperio de la ley. Es muy significativo de esta Constitución. También cuando se hablaba de la Constitución de 1986, se encontraba que los jueces tenían muchos vacíos. Habían contradicciones normativas o hasta problemas de lenguaje. A diferencia de la de 1996, 1991. No, pero no. Establéceme diferencias. A ver, Aide, creo que quiere levantó la mano Aide. ¿Qué quieres comentar? Bueno, profe, deme un momento. Ya se encendió la cámara, profe. No. Sí. Yo creo que ya. Sí. Bueno, profe. Bueno, lo que yo puedo decir de la Constitución de 1886. Tú desarrollaste ese tema, Aide, no. Sí, señor. No, espérate. No. Ah, bueno. A ver, Tatiana. Ahí me ve. Sí, claro. Ok, creo que la principal diferencia que tiene en cuanto a las fuentes de la Constitución del 86 y del 91 es que pasado de ser, de convertirse en un estado donde la fuente principal era la ley y se convirtió en un estado donde la fuente principal era la Constitución. Y lo vemos sobre todo en el artículo 4, donde establece que cualquier controversia que se dé entre las leyes antiguas vigentes y la Constitución siempre va a tener supremacía la Constitución. Bueno, listo, Tatiana, gracias. A ver, Giselle, ya, Tatiana, gracias, muy amable. Giselle, que había levantado o ya no. Sí, profe, ahí me ve. Sí, Sí, ahí me ve. muy bien. Disculpe
uno está en pijama porque quedamos que iba a ser escrito. Tranquila, Bueno, profe. profe, continuando con lo que dijo la compañera Tatiana, una principal diferencia relevante es que antes en la Constitución de 1986 se basaba, como decía ella, totalmente en la ley. Lo que hubo en el cambio con la Constitución de 1991 es que empezó a fundamentarse no solo en lo que estaba en la ley, sino en el derecho de forma material, en cómo iba evolucionando y obviamente en la Constitución. La Constitución nos dio unas bases, unos principios, unos valores, también nos dio la fuerza del precedente jurídico que tiene fuerza como una base del derecho, y esto nos dio la materialización del derecho como tal. Entonces ya no vendríamos a fijarnos solamente en lo que está en la ley, sino en lo que ya antes se ha estipulado por las altas cortes. Además Bueno, de los principios fundamentales del derecho y los valores que están establecidos en la Constitución. muy bien, Giselle. A ver, Nelson, estableceme otras diferencias. Profe, profe, bueno, buenos días. Profe, no es la cámara, pero estoy desde el computador de mesa pensando que pues lo íbamos a hacer de Tranquilo, no, manera... no, eso es entendible. Entonces, bueno, pues una de las diferencias que pude leer entre las constituciones fue que en la de 1991 ya se permite la libertad de los cultos, mientras que en la de 86, por ser una constitución, pues en el corte conservador se encomendaba era al Sagrado Corazón de Jesús. Otra también que pues ya aquí en la de 1991 se consagra el derecho a como una propiedad privada, y mientras en la del 86 no se consideraba, no se consideraba como esta. Entonces ya ahí vemos unas diferencias ya está en estas dos constituciones. Con respecto a la ley y la Constitución, ¿cómo eran vistas en la del 86 y cómo en la del 91? Pues, ¿Cuál era la principal fuente en la pues Constitución del 86? en la del 86 pues se respetaban pues más los derechos colectivos No, ¿cuál era la que a su vez principal los fuente? derechos. ¿Cuál era la principal fuente en la Constitución del 86 y cuál en la del 91? La principal fuente. A ver, Dana, ¿cuál era la principal fuente entre la Constitución del 86 y cuál la del 91? Pues, profe, como lo había comentado la compañera, la ley, la costumbre. Pero la principal fuente en la Constitución del 86, ¿cuál era? La principal fuente de la Constitución del 86. Profe, ¿yo puedo responder? No, Profe, era pues en la de 1986 bueno, como decía el compañero, no sé, la Fuente Suprema de la autoridad estaba. Ahí lo dijo una compañera ahorita, creo que Que fue mencionó Giselle, es la principal fuente. ¿Cómo? Que mencionó el artículo 4. Por eso, ¿cuál es la principal fuente de la Constitución del 86 y cuál la del 91? Nelson, ¿ya recuerdas o no? A ver, Yomaira. Yomaira. Yomaira Esther está por ahí conectada.
Sí, señor. ¿Cuál es la principal fuente en la Constitución del 86 y cuál en la del 91? Profesor, yo diría que en el 86 era la ley porque imperaba solamente lo que... Correcto, era la ley, muy bien. ¿Y la del 91? ¿Cuál es la principal fuente? La principal fuente es la Constitución. Es la Constitución, ok. Y Nelson, ¿por qué en la del 86 era la ley y en la del 91 la Constitución? ¿Puedo opinar, doctor? ¿Quién? Yo. Listo, Yomaira, claro, sí. No hay problema, termínala. Porque antes los jueces se sometían al imperio de la ley, doctor, y ahora pasa a ser un Estado más garantista. ¿En qué sentido? Más garantista. ¿Qué garantiza? Doctor, ahora en el sentido amplio del derecho garantiza todos los derechos fácticos o sea, los derechos de las personas, los derechos fundamentales y sus principios. Solo los fundamentales, porque es que también la del 86 garantizaba derechos fundamentales. Nelson, ¿qué explica ahí? ¿O Dana? Profe, no tengo clara la idea. ¿Dana? ¿Qué explicación? ¿Puedes repetir esa parte? ¿Qué derecho garantizaba, a más de los fundamentales, o garantiza la Constitución del 91 en diferencia con la del 86? Bueno, profe, al ya no imperar primero la ley, sino la Constitución, Ajá, sí. se le dio fuerza normativa a lo que mencionaba la compañera, a lo que mencionaba yo también al principio, a la jurisprudencia, a la providencia judicial. Ya los jueces no estaban reñidos solamente a la ley. Pienso que eso es lo que marcó. Nelson, en el 86 el Estado era ¿qué? ¿En qué Estado era? ¿Cómo era considerado el Estado? ¿Puedo opinar, profe? Espérate que Nelson, para ver si de pronto Nelson... Si no opinas, tranquila, no te afanes. Bueno, a ver, Yomaira. Bueno, en 1886 era un Estado de Derecho. Claro. Era donde se respetaban más los derechos colectivos que al sujeto de derecho como tal. Y en la de 1991, el Estado ya se convierte en un Estado social de derecho, donde priman las libertades individuales en relación con las colectivas. Ok, muy bien. Ok, ya, Yomaira, gracias. Muy amable. A ver, John Jairo, háblanos sobre la familia jurídica romano-germana en cuanto a la fuente del derecho. John Jairo. Sí, profesor, aquí estoy. Profe, ¿o yo contestar? No, espérate que John Jairo, si John Jairo no maneja el tema, entonces pasa, Dana, tranquila. John Jairo. Sobre la familia, profe, jurídica. Romano-germana. Romano-germana. A ver, Dana. Dana. Pues, profe, con base a lo de la familia jurídica romano-germánica, este, es la familia jurídica en la cual el derecho positivo, legisló, se primó sobre las otras fuentes del derecho. También los sistemas que
los sistemas que se implementaron con las familias romano-germánicas fueron considerados como descendientes del derecho romano cuya evolución perfeccionaron durante todo durante todo durante todo el camino del desarrollo del derecho. No fue solo réplica lo que se tomó de ellos, ya que fueron muchos los elementos provenientes de todas esas fuentes ajenas del derecho romano. Y en estos momentos, en la actualidad, la familia del derecho romano germánico se encuentra en todo el mundo entero, incluso en nuestra constitución, más que todo aquí en esta parte de América Latina. Ok, Diana. John Jairo, ¿y dónde surgió esa familia romano-germánica? Profe, ese sistema nace en las universidades italianas, creo que especialmente en Bolonia. ¿Qué más? Pues, si no estoy mal, creo que fue a finales del siglo XI. Y estaba basado en que esa familia, el derecho estaba fundamentado en que, ¿un derecho qué? Nelson, ¿un derecho qué? La romano-germánica. Profe. Profe, ¿puedo responder yo? A ver, Viviana. Profe, en esta familia romano-germánica el derecho positivo primaba sobre las demás fuentes del derecho. Derecho positivo, muy bien. Nelson, ¿y la familia del common law, qué consistía? ¿Qué era eso? Nelson. Pues, profe, pues bueno, como ya pues lo decía la compañera, pues ajá, se El common basaba law, pues la compañera no ha hablado del common law. El common law, explica, háblanos sobre la familia del common law. so- eh, pues, ¿qué le puedo decir? A ver, John Jairo, háblanos sobre la familia del common law. Profe, pues el common law es un sistema jurídico que creo que está vigente en Inglaterra y en la mayoría de los países de tradición anglosajona. Es- Este, da nombre a toda una tradición jurídica o una familia de derecho. Bueno, el término, el common law, que conviene esa, ¿cómo le digo? En el common law, la principal fuente del derecho, ¿cuál era? Profe, ¿yo puedo responder? John Es Jairo. la ley, profe, la ley. Es la principal fuente de derecho. Aide. Sí, profe, yo también digo que la principal fuente de derecho ahí era la ley. Profe, No. yo puedo responder. Profe. Bueno, era la jurisprudencia. Es la jurisprudencia. Es la jurisprudencia. La jurisprudencia. Ojo, la jurisprudencia. Bueno. Profe, y una secundaria también no sería el derecho y la equidad. No, Una estamos de las hablando de la fuentes del principal, derecho. no de la secundaria. Ah, ok, ok. A ver. A ver,
Tatiana intervino ahorita, ¿cierto? Sí. Sí, ya, Tatiana, listo. Brainer, coméntanos sobre algunos de los análisis de la Corte Constitucional con respecto al artículo 230 de la Constitución. ¿Sí me escucha, profe? El análisis que ha hecho la Corte ¿Aló? Constitucional, sí, ¿me escuchas? El análisis que ha hecho la Corte Constitucional sobre el artículo 230 de la Constitución. Bueno, del artículo 230 siempre han habido, bueno, diversas sentencias de las que pues, ya han desarrollado en anteriores exposiciones. Esencialmente, todas se enfocan es que como siempre se demanda ese artículo 230 o en varias ocasiones se ha demandado, es porque se critica o se cuestiona las decisiones que toman los jueces ya frente a ciertas materias porque vulneran ese mismo artículo 230 que menciona que los jueces están sometidos al imperio de la ley y lo que respecta a las demás fuentes como la jurisprudencia, los principios generales del derecho, la costumbre y la doctrina, pues son criterios auxiliares nada más. Nada más lo que hacen es solventar o reforzar la ley ante vacíos o lagunas, pero nos hemos dado cuenta de que también la jurisprudencia como tal o las sentencias de la Corte tienen ese carácter de ser interpretativo, ¿ya? Es básicamente, como decía también Giselle, decía, era básicamente la ley o la constitución hablante, dependiendo, ¿no? Porque si hablamos dentro de la jurisdicción ordinaria, las decisiones de los jueces implican una interpretación de la ley. De nada sirve que la norma sea escrita si obviamente no hay una interpretación de la misma. Y lo mismo para la Corte Constitucional, cuando se pronuncia como salvaguarda de la Constitución y como intérprete de la misma. Así lo vimos, por ejemplo, en las sentencias que mencionaron en la exposición pasada, cuando se demandaba también lo referente a las acciones de tutela, creo que fue un punto que también mencionaron, y cuando se demandó el artículo 23 del decreto 2067 del 91, que hablaba sobre la doctrina constitucional, ya que evidentemente pues era un carácter auxiliar obligatorio, pero ese auxiliar obligatorio quedó, sobrevaluado, ¿sí? Listo, ya, gracias. Nelson, gracias, Brainer. Nelson, pues síguenos comentando sobre ese análisis del artículo 230. O sea, ¿cómo es visto la jurisprudencia dentro de ese análisis del artículo 230 con respecto a si es fuente formal o fuente auxiliar del derecho? Bueno, profe, pues creí que sería pues una fuente formal porque pues, ahí se le, se le exigen pues a los jueces que estén guiados por el régimen de de la Constitución y de la ley, y pues ellos tienen una obligación de ser la mejor pues interpretación posible del derecho vigente y aplicarla de una forma igualitaria hacia toda la sociedad, de una forma pues así igualitaria y coherente. Entonces, por eso pensaría. A ver, John Jairo, en la Constitución del 91, ¿por qué la Constitución es norma de norma y está por encima de la ley, a diferencia de la Constitución del 86? John Jairo. Profesor. Sí. Pues
porque la Constitución del 91 es norma de norma. Sí. Y está por encima de la ley. A ver, Juliet. Juliet, Sí, profe, dígame, estoy aquí. que por qué la Constitución del 91 es considerada norma de norma y está por encima de la ley. Profe, porque en este tiempo, ya en 1991, se dio la supremacía constitucional. Entonces, la Constitución, pues obviamente era norma de norma y estaba por encima de las otras. Sí, pero ¿por qué? ¿Cuál fue el fundamento? A ver. ¿Cuál fue el fundamento, Juliet? Bueno, profe, yo considero que era como el cambio que tenían a un Estado totalmente de derecho. Eso es lo que yo considero. Donde primera la Constitución. O sea, del 91 es un Estado de derecho. Profe, Ajá. era, o sea, el cambio de un Estado de Derecho como a un Estado social de derecho. Yo pienso que ese fue el fundamento, y sobre todo porque querían como acudir, o sea, querían que la Constitución fuera un lugar donde pudieran acudir los jueces para la protección de derechos de los ciudadanos. Y ese cambio, John Jairo, ese cambio entre un Estado de derecho a un Estado social de derecho, ¿qué significa? ¿Por qué antes era un Estado de derecho y por qué hoy es un Estado social de derecho, la Constitución? John Jairo. Profe, disculpe, ¿me puede? Que por qué antes era un Estado de derecho y por qué hoy se habla de un Estado social de derecho. No sé si Aide o Viviana quieren intervenir sobre ese tema. Podría yo. Aide o Viviana. Profe, Profe, yo quiero opinar. No, yo, Mayra, démosle la oportunidad a... Tranquila. ¿Qué iba a decir Viviana? ¿Perdió conexión? A ver, yo, Mayra. Bueno, doctor, el Estado Social de Derecho, además de los derechos de la libertad e igualdad, también que se consagran, protege los derechos prestacionales, o sea, es decir, los económicos, sociales y culturales, mientras que el Estado de Derecho, la Constitución solamente protegía los derechos de libertad e igualdad. Eso era como lo que pasaba ahí entre esas dos. Ok. Viviana, ¿qué iba a comentar? Bueno, profe, yo considero que yo considero que esto del Estado Social de Derecho es como por, ¿cómo le diría? Como
ya el interés general comienza a primar sobre el particular. Ya es ese protagonismo que se le da en la Constitución de 1991 al ser humano. Profe, ¿puedo complementar algo? Sí, claro, Aide. Bueno, profe, en modo de complemento, porque ya prácticamente mi compañera lo dijo todo, este fue un estado también fundado más que todo en el respeto a la dignidad humana y en el trabajo y en cuanto a la solidaridad de las personas que pues integran este mismo. Entonces acá se establece que el trabajo pues es el medio adecuado para que nosotros las personas pues mantengamos esa dignidad pues en el proceso de los desarrollos. Entonces eso fue lo que hizo que pasara de un estado social a un estado social de derecho. Prácticamente fue eso, que antes no estaba implementado y en la Constitución del 91 se implementó. De un Estado de Derecho a un Estado social de derechos, más bien, sí. Ajá, sí, de un estado de derecho a un estado social de derecho. ¿Y qué significa la palabra social? Pues, Abierto te lo pregunto. Profe, estamos incluidos nosotros como sociedad. Bueno, pienso que tiene como relación con la sociedad que estamos incluidos. Exacto, profe, las personas, nosotros, pienso yo. Profe, el pueblo. Sí, pero es que la Constitución del 86 también garantizaba derechos fundamentales de las personas y del pueblo. Lo social, recuerdo. Profe, es que a diferencia de Estado de Derecho y Estado Social de Derecho, como dicen los compañeros, pienso yo también que se centra más en nosotros como sociedad, como pueblo, porque es que este podía ser definido como el Estado que garantizaba estándares mínimos de salario, de alimentación, de salud, Eso. de educación, asegurando no para algunos, sino para todos los ciudadanos bajo esa idea de derecho y no simplemente de caridad, como estaba presentado en el Estado de Derecho, que ya las compañeras lo habían dicho como de manera general. Sí, pero es que eso es lo que comprende lo social, eso que tú dijiste, ¿sí? Educación, salud, vivienda, trabajo, seguridad social, todo eso comprende lo social, ¿sí? Muy bien, Dana. John Jairo, dentro del ordenamiento jurídico interno en Colombia, ¿cómo están ubicados los tratados internacionales? Dentro de lo que se conoce como pirámide de Kelsen, ¿sí? ¿Dónde están ubicados o dónde se ubican los tratados internacionales? Sobre todo los que versan sobre derechos humanos. Nelson. John Jairo. John Jairo se desconectó. No, profesor, aquí estoy. Ajá. ¿Dónde se ubican los tratados internacionales sobre derechos humanos dentro de esa pirámide de Kelsen? ¿En qué parte? ¿O en qué nivel? A ver, Nelson. Profe, pues pienso yo que en un ordenamiento interno, porque una vez pactado, pues un tratado necesita una aprobación mediante la ley. Y esta la revisa pues la Corte Constitucional y ve si la declara exequible. Entonces sí, por eso pienso. Aide. Profe, sí, profe, pues yo considero que los tratados
se encuentra en el nivel fundamental junto con la Constitución, pues si no me equivoco. ¿Por qué? Profe, por lo que explicaba mi compañero ahorita, porque esta requiere pues aprobación de la misma, ¿no? Pienso yo, no sé. No, esa sí está en ese nivel, pero no es la respuesta. Profe, yo puedo responder. A ver, Giselle. Bueno, profe, los tratados y acuerdos internacionales se encuentran dentro del bloque constitucional. Se supone que para poder aceptarlos, estos deben de ir conforme a la Constitución, proteger los mismos derechos fundamentales y principios que protege la Constitución política de nuestro país. Si estos se rigen de esta misma manera, estos son declarados exequibles dentro de nuestro país y hacen parte en la primera escala de la pirámide, al igual que la Constitución política. A ver, Viviana, ¿qué opinas? Muy bien, Giselle. ¿Qué opinas, Viviana, sobre ese tema? Brenner iba a decir algo. No, precisamente Giselle me quitó la respuesta. Pero sí, o sea, básicamente era ese punto. Ya, como integra el bloque de constitucionalidad, tiene el mismo rango que la misma Constitución. Solamente la cuestión es que se revise y se integre aquí al ordenamiento de Colombia. Así es. Y Viviana, si un tratado internacional, perdón, si la Constitución contraría un tratado internacional sobre derechos humanos, ¿qué ocurre? A ver, John Jairo, ¿qué ocurriría si la Constitución colombiana llega a contrariar un tratado internacional que verse sobre derechos humanos ratificado por Colombia? Nelson, ¿qué opinas? Aide, ¿qué opinarías? A ver, quién quiere opinar sobre el particular? ¿Eso podría suceder? Profe, Profesor, Sí, Brainer. no, disculpa, Tatiana, es que eso es una discusión de verdad toda la hora, pero o sea, diríamos que Profe, A ver, Brainer tiene problema con la conectividad. Viviana. creería yo que se puede solicitar declaratoria de inconstitucionalidad. No sería el término, o sea. profesor, en este caso, Uh-huh. serían los órganos competentes, creería que sería el presidente y el Congreso, en nuestro caso específico en Colombia, que tienen la obligación de modificar ya sea el ordenamiento interno a fin de comprometer la responsabilidad internacional del Estado. Sí, eso está bien. Esa es la respuesta. ¿Pero por qué? ¿Por qué habría que hacerlo?
Si hemos dicho que en el ordenamiento interno la Constitución es norma de normas, Creería que porque la supremacía constitucional permite la integración entre el derecho interno y el derecho internacional. ¿en virtud de qué? Ya lo han dicho varios por ahí, a ver, ¿quién se acuerda? Pero no el que lo dijo, sino otro. John Jairo, ¿en virtud de qué? John Jairo. Profesor, no recuerdo, profe. Nelson. No recuerdo tampoco, profe. Giselle, creo que fue una de los que lo comentó. Profe, me repite la pregunta. Estoy teniendo problemas de conectividad. Sí, no, tranquila. Que la compañera muy bien manifestó ahorita que había que modificar el ordenamiento interno, ¿sí? Porque está desconociendo un tratado internacional que versa sobre derechos humanos. Entonces, ¿en virtud de qué? ¿Basado en qué? ¿Fundamentado en qué? De materializar el derecho, profe, en virtud de la evolución de la sociedad, en virtud de la evolución de la sociedad. Como vemos cada día, nuestra sociedad y todas las personas vamos cambiando y vamos a necesitar una regulación diferente. Puede ser que nuestra constitución, como fue fundamentada o realizada en 1991, no tenga la actualización que tienen estos nuevos tratados, entonces se hace en virtud de la materialización del derecho, buscando la evolución de la misma. Pienso Sí, yo sería de esa manera. Profe, yo creo que lo hacen como en General virtud constitucionalidad. Profe, en Yo creo virtud que de lo hacen proteger como los... en virtud de Profe, proteger a las personas, bueno, proteger los derechos de las personas. Viviana, ¿qué dijo? ¿Qué iba a decir? profe, en virtud del Estado Social de Derecho. No. Alguien lo mencionó y creo que... El bloque de ¿Yomaira? constitucionalidad no fue. ¿Quién dijo? ¿Quién lo dijo? Tatiana. Sí, señor. Eso es en virtud del bloque de constitucionalidad. ¿Sí? ¿Qué iba a decir, Breiner? No, profe, había perdido la conexión, entonces era como para complementar, pero veo que han tratado, sí han respondido a la pregunta. Yo le digo que el sustento ahí de que cuando se hacen reformas constitucionales que vulneran el derecho internacional, en este caso el bloque de constitucionalidad, es porque el mismo sustento de derechos humanos no implica solo algo de orden interno, sino que es que los derechos humanos son un aspecto internacional, se aplica o tiene un efecto a nivel mundial que por ende tiene una protección especialísima. No solo se trata de un ordenamiento de un país determinado. Entonces, a raíz de eso, si nosotros dentro de la Constitución vulneráramos un derecho fundamental, estaríamos no solo atacando ese espectro, sino que también vulneraríamos el principio de convencionalidad en materia de derecho internacional público, que es, digamos, el principio, el criterio que se tiene en cuenta cuando se va a adaptar una norma internacional acá a Colombia. ¿Ya? Sí, muy bien. Esa es la respuesta y ese es el enfoque. Y basado y fundamentado en el bloque de constitucionalidad. John Jairo, ¿quién se refirió a eso del bloque de constitucionalidad? Eso, ¿quién lo manifestó? Nelson. Profe, ¿quién lo integró, profe? ¿Quién habló del bloque de constitucionalidad? ¿Dónde se...? Profe, pues, ¿cómo? Sí, sí. Pues, profe, por lo que estaba leyendo, el bloque de constitucional pues lo integró
Carlos Gaviria. No. Profe, ¿podría opinar? No, profe. Yomaira. Pero usted está preguntando remontado al origen histórico o aquí porque si es en el origen histórico, esa surgió fue en Francia, en el Consejo Constitucional de 1971. ¿Y quién lo trajo a Declaración. Colombia? Eso fue Muy con bien, la Yomaira. Declaración de los Derechos Humanos, profesor. Muy bien, Yomaira. ¿Y quién lo trajo a Colombia? ¿Quién se refirió a eso en Colombia? ¿Dónde se encuentra eso del bloque de constitucionalidad? ¿Dónde lo conseguirían ustedes? A ver, ¿quién quiere responder? ¿Quién habla en Colombia? ¿Quién habló en Colombia del bloque de constitucionalidad? ¿Qué órgano, mejor dicho? ¿Qué órgano? Bueno, muy bien, sí. El Primeramente Consejo La uno lo... OIT. ¿Ah? Consejo de Estado. No, La OIT. no, No. la ¿Quién, Corte Reiner? Constitucional. La Claro, Corte Constitucional, sí, porque primeramente claro. incluso uno mira el artículo 93 de la Constitución, ahí pues menciona el bloque de constitucionalidad ya de los tratados y los convenios internacionales. Y primeramente fue la Corte Constitucional, y qué mejor que ella, que es la misma institución que salvaguarda la Constitución. Entonces, ella misma fue la que se pronunció inicialmente, sentencia 027 del 93. Por ahí fue, en Claro. esa fecha, en el 93 fue que se pronunció sobre ese tema. Sí, han habido ya varias sobre ello, pero esa es la más importante, fue la sentencia Ito sobre el reconocimiento. Es que el bloque de constitucionalidad, cuando se habla de bloque de constitucionalidad, ¿de qué se habla? A ver, alguien lo dijo, no sé si fue Giselle, que lo explicó muy bien, para que nos lo recuerde. Profesor, el bloque de Profesor. constitucionalidad simplemente se refiere a las normas y a los principios. No, Yomaira. Giselle, no, alguien lo habló. Son los tratados internacionales, profe. Como tal son los tratados internacionales, eso principalmente. Sí, pero ¿qué pasa con esos tratados internacionales? ¿En cuál sentido? ¿Acá en el país? En nuestro país. Sí, sí, claro. ¿Qué pasa con esos tratados internacionales con respecto a nuestro ordenamiento jurídico? Bueno, ellos adquieren la misma fuerza, se podría decir que están en el mismo escalafón de la Constitución política, ya que ella misma le da esa fuerza constitucional, igual que hizo con los con los principios fundamentales del derecho, la doctrina, la jurisprudencia de la misma Corte Constitucional y así sucesivamente, Sí, lo que se habló en mi tema. muy bien, eso es correcto. Se integran, la palabra se integran al ordenamiento interno colombiano y al integrarse al ordenamiento interno hacen parte de la Constitución, no de forma expresa, pero sí están introducidos tácitamente dentro de la Constitución a través de los principios, a través de las interpretaciones, los análisis que se hacen. Entonces, es correcto, todos esos aspectos, todos esos principios y valores que contiene y consagra la Constitución. Eso es el bloque de constitucionalidad. Bueno, muy bien. Entonces, tranquila, idea, no te preocupes. Bueno, terminamos allí ya pude evaluarlos a todos. Les recuerdo que los compañeros que hicieron sus exposiciones, se les va a promediar la nota de la exposición con la del examen de hoy. Los compañeros que no, pues le quedaría la única nota del examen de hoy. Gracias de todo modo por conectarse. Ya hay el grupo que ya tiene el grupo el tema siguiente. ¿Quiénes vienen? Sí, profe, estoy yo y está otro compañero que... Y yo. ¿Qué tema tienen? Estamos continuando
con el tema anterior y añadimos adicional las sentencias que hacían falta porque por lo de que somos poquitos. Sí, Profe, pero tenemos la Precedente judicial sentencia como fuente del derecho en último 047 del Profe, 99. ¿se acuerda que quedaron pendientes 8 sentencias? Entonces se dividieron 4 y 4. ujú, No sé si fue así como usted me lo estipuló, entonces a cada grupo le tocaban 4 sentencias. sí, Desde la sí, 047 del 99, que ujú, fue la última, si ujú, no estoy mal. sí, Entonces viene la 836, 180, 049 y 335 del próximo ajá, grupo. ese es el próximo. ¿Y el siguiente ya tiene también las otras Y el, sentencias? si- Sí. y el siguiente, que es el de Yomaira, viene 539, Ujú. 634, 816 y 588. Bueno, listo. Entonces vamos a trabajar eso en la clase siguiente. Entonces, bueno, nos vemos en la próxima clase. No sé, realmente, porque entiendo que la otra semana es Semana Santa, pues al menos yo tengo receso laboral toda la semana. Pienso que no nos vamos a conectar. Igual, de todos modos, yo les comento, pero lo más seguro es que no. ¿Oyeron? Sí, profe, no es el único. Todos los profesores están dando la semana. Pues Sí, también tienen receso laboral igual que usted. yo me acojo Así a que no se eso. preocupe. Gracias, Giselle. Me acojo a los demás profesores. Entonces nos vemos en la semana siguiente. ¿Oyeron? Profesor, Sí, yo tengo Listo, algo que profe. comentar. Lo sí. que pasa es que en la sentencia que usted nos dio, escribió la sentencia C-634 del 2001. Esa sentencia no me apareció. Me apareció fue la sentencia C No, es de 2011, yo 634 me irá. del 2011. Ah, ok, sí, señor. Entonces, 2011, ¿oíste? Lo mismo que la C539 y la C816. Las tres son del 2011, ¿vale? sí, señor, gracias. Bueno, gracias a ustedes por haberse conectado. Desearles un resto de día muy feliz, muchas bendiciones, Dios los proteja y estamos ahí conversando y escribiéndonos, ¿vale? Chao, profe. Bueno, Listo, profe, muchas gracias. Feliz bueno, día. chao. Bueno, chao. Gracias, profe.